Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos quienes están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Luis Bermúdez los saludamos y les abrimos las puertas a este espacio de investigación, de análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales, en X, Instagram y Facebook estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy en nuestro programa tenemos un tema potente, un tema vibrante, lleno de energía, rock y metal, un aporte por la paz, así se llama el programa del día de hoy, porque aunque muchos no lo crean, detrás de esos sonidos, detrás de esos instrumentos como la batería, detrás también de esas letras intensas, hay historias, hay resistencia, hay comunidad y también hay mensajes que transforman. Para ello tendremos dos excelentes invitados quienes hablarán sobre cómo el rock y el metal pueden ser también un espacio de encuentro, de reflexión y de construcción de paz. Pero le doy paso al profesor Luis Alfonso Bermúdez. Profesor, buenas noches. Por favor, presente a sus invitados. Muy buenas noches, Nina, buenas noches, Nicolás. Sean ustedes bienvenidos al Instituto de Paz de nuestra Universidad Distrital. Como bien lo afirma Sonia, estamos en el propósito hoy de hablar acerca de la importancia del rock, del metal. Sobre todo, entre otras cosas, hace unos días el Instituto realizó el tercer encuentro sobre rock, metal, de corte académico en nuestra universidad. Y eso fue muy llamativo, muy importante, y especialmente importante porque para la academia resulta muy placentero, muy saludable y muy orientador este tema que es tan coyuntural, que es tan determinante, que está tan a la vista de la gente, especialmente de la gente joven, que es quien constituye de alguna manera el máximo componente de nuestra instancia. Y eso conllevó a que pensáramos en que era importante no dejar las cosas de manera incipiente, sino que pudiésemos ahondar un poco en aspectos que tienen que ver con el hecho de la música, con el hecho del rock, del metal, con el hecho otro de los aspectos del género. Por lo tanto, pues hemos considerado que ustedes son unos exponentes muy importantes, muy actuales, muy coyunturales en el escenario nacional y en el escenario internacional. Nicolás es una persona que ha sido un músico con trayectoria en el escenario internacional, con vasta trayectoria en los Estados Unidos y en Inglaterra. Y Lina es una gran artista del escenario del por qué la mujer es importante también en este género, de por qué es importante su liderazgo y que por qué es determinante también es la presencia de la mujer en el escenario del rock y en el escenario de la libertad, si así lo podemos llamar, como un baluarte de demostración del hecho significativo de lo que es la nueva música. Buenas noches a todos, Nicolás, profe Luis Alfonso, Sonia, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, muy agradada de estar aquí con ustedes teniendo esta charla el día de hoy. Buenas noches a todos, un gusto, un honor, muchas gracias por la invitación y bueno, esperando todo lo que vamos a hablar esta noche. Sí, señores, es mucho lo que hay que hablar, sobre todo por la coyuntura no solo del mundo, sino del país, y especialmente en el escenario de la paz, donde la música se ha vuelto un baluarte determinante para los pueblos.
En este caso, por ejemplo, el presidente llama la atención lo siguiente, y voy a hacer un comentario que creo que es por ustedes muy bien conocido. La presencia del presidente Petro en la Asamblea de la ONU y al final del ejercicio o en uno de los momentos sale a la plaza pública cerca del edificio de la ONU a hablar sobre la importancia de la paz, a hacer una arenga sobre Gaza y lo acompaña uno de los músicos más importantes en la historia y aún vigente, como es Roger Waters. ¿Cómo miran ustedes ese hecho? Que para nosotros es muy importante y primordial esa figura que no es de ahora, sino que acompaña causas sociales. Buena parte de su escenario musical ha estado basado y determinado en esos quehaceres. Pues principalmente, pues sabemos que el rock es un género que siempre se ha caracterizado por ser contestatario y por ser una expresión pues de libertad y de eh, pues de catarsis. Y pues hablando de Roger Waters, eh, siendo que es un músico con tanta trayectoria que hace parte de una banda pues que marcó la historia del rock en el mundo, eh, me parece pues interesante lo que él hace o el rol que él está asumiendo hoy en día, porque pues es natural que una persona que hace parte de, que es como un pionero del género, es importante que pues tenga la voz y tenga eh, como la vanguardia en opinar o en hacer parte de, de los temas actuales del mundo y de también protestar, porque pues eh, parte de ser un artista también es tener la voz y tener pues como la oportunidad y la responsabilidad en este caso de él de poder pues dar un mensaje al mundo haciendo pues uso de quién es él, es una figura pues pública, es mundial y pues me parece que como artista está respondiendo muy bien a lo que es ser consciente y sensible a los problemas que está pues atravesando el mundo hoy en día. Entonces me parece que a través del rock es una voz que está evidenciando eh, cómo afecta y el poder que tiene el rock a manera de comunicación o expresar un mensaje, de manifestar el sentir de pues todo un mundo, ¿no? Y a Nicolás, ¿cómo le pareció la presencia de Roger en ese evento? Pues él es alguien que desde sus orígenes, desde sus inicios, desde muy joven ha sido muy sensible a la causa humanitaria. Él desde su infancia le afectó la pérdida de su padre en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, Ajá. em, siendo muy niño y esto lo ha llevado a ser alguien que por medio de la expresión artística ha estado siempre en contra y muy sensible al tema de la guerra, al tema de la humanidad, y no solo sobre temas de la guerra, sino en temas de eh, la valoración del ser humano por ser un ser humano y no por su posición ideológica, política, social, cultural. Entonces, él es alguien que genuinamente libre de cualquier posición específica en la que él se le pueda encasillar política o ideológica, es alguien que genuinamente tiene una posición en la que realmente le importa que el mundo dé un giro y lleva luchando décadas por medio de su expresión artística, de sus letras, lleva luchando décadas por llevar este mensaje de la importancia de volver a la humanidad, a la civilización, pero desde la perspectiva humana en el sentido más puro de la palabra. Entonces es alguien, pues, icónico. El hecho de que esté allá, creo que para el que lo lee de la manera que, digámoslo, debería leerse, se debe entender como un grito, llamémoslo desesperado y necesario, de llamado a la cordura.
en el mundo en general. Creo que eso es lo que realmente es el papel de Roger Waters en estos momentos. Muchas gracias, Nicolás. Antes de adentrarnos a este tema tan importante, y es el cómo el rock, cómo el metal pueden aportar a la construcción de paz, para seguir como con este contexto, a mí me gustaría saber un poco más de ustedes, que nuestros oyentes, nuestros seguidores en redes sociales sepan quién son ustedes, cómo llegaron al rock, al metal, qué los atrajo a estos géneros y cómo ha sido ese camino entre la escena musical. Empecemos por Lina, porque digamos que el estereotipo de este tipo de música, de género, pues uno siempre visualiza es como a los hombres, ¿no? Pero una mujer, ¿cómo te has abierto ese campo, ¿sí? Ese camino justamente para que también se visibilice o se le dé la importancia a la mujer dentro de este género? Lina. Sí, pues realmente ha sido muy gradual la entrada de la mujer en el género del rock y el metal. Sobre todo acá, pues ha sido más o menos de unos años acá reciente. Personalmente, pues tengo mucha influencia de mis hermanos mayores, de Nicolás, David, mi otro hermano, que pues son las personas que pues desde pequeña me mostraron o me hicieron parte de ese mundo del rock como parte pues también de mi vida. Y, y, y pues desde muy pequeña digamos que me sentí vinculada a ello por esa razón. Ahora, con los años he aprendido que pues este género no es algo que como comúnmente se puede creer que es, y es que la música lo convierte a uno en algo, sino que siento que es al revés, siento que uno eh, está o nace y crece con cierta disposición a ciertos géneros y es lo que pasa con este género. Porque pues como bien lo decía Nico respecto a Roger Waters, y lo que yo decía anteriormente, es un género pues de expresión, de símbolo de libertad, de rebeldía, y pues teniendo en cuenta eso, el papel de la mujer es muy importante en cuanto al tema de la rebeldía, pues porque sabemos que a lo largo de la historia la mujer ha tenido muchas dificultades para abrirse paso, no solo en los ámbitos culturales, sino en todos los contextos del mundo en la historia. Entonces, digamos que yo una vez me sentía muy atraída por lo que veía en los músicos y sí me preguntaba por qué, pues solo lo hacían los hombres, ¿no? Porque no era muy común ver mujeres. Y a medida que fui creciendo, pues fui conociendo otras chicas que, igual que yo, estaban como en la misma intención de abrirse espacio en ese mundo. Y fue cuando yo empecé como a buscar espacios para tocar y pude como encontrarme con otras mujeres que hacían o querían lo mismo. Entonces, así mismo empecé a hacerlo. Y, y hoy en día, pues ya son muchas las mujeres que digamos, en Colombia tocan metal o hacen parte de la escena del rock y el metal, y vienen pues más generaciones, ¿no? Entonces, creo que ha sido parte como del desarrollo cultural o de también del crecimiento de la mujer en este ámbito, ¿no? De cómo eh, se llega a conocer que la mujer también tiene una forma de expresión en este género que originalmente es pensado para hombres, pero que a la final resulta siendo simplemente un espacio para que hombres o mujeres pues se expresen de una manera eh, con mucha libertad acerca de las cosas que pasan en la vida, de las aflicciones de la vida contemporánea, de todo lo que implica pues estar vivo y el conflicto que trae ser un ser humano, ¿no? Sí, independientemente si eres hombre o mujer. Claro, pero no has sentido, o sea, por el hecho de interpretar este tipo de música, algún tipo de señalamiento o ha habido receptividad por parte del público en el momento que sales al escenario, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido ese proceso también? Porque, como tú lo dices, la mujer ha abierto como ese abierto ese espacio dentro del género, rock y el metal, pero realmente como mujer si has sentido esa receptividad desde un principio, si has sentido esa acogida o señalamientos de pronto por el hecho de ser mujer.
Pues sí hay un señalamiento y hay de alguna forma, hay como se dice, ha existido como una barrera por parte de la gente al aceptar pues que una mujer toca metal, porque pues la mujer no está asociada originalmente con una figura de fuerza que se para, que mueve la cabeza y que pues expresa de manera agresiva cosas, ¿no? La mujer está como pensada de otro modo y ha sido por mucho tiempo un género, pues sí, que para muchas personas, mucha gente ha sido pues machista en ese sentido, porque obviamente vienen ideas como que, bueno, porque es mujer entonces no toca tan bien, o porque se ve bonita entonces no toca bien, está en este grupo o tiene la oportunidad de estar en este escenario porque se ve bien. Entonces ha sido como la lucha más que todo de romper con el esquema de que sea fea o bonita, lo que se quiere destacar es que estamos buscando lo mismo que lo que hace un hombre en tarima, ¿no? En mi caso personal, nunca me he sentido como identificada con, con el feminismo a ese nivel en el cual yo esté en un escenario porque quiera destacar la figura de la mujer como tal. Ha sido algo más personal que pienso que si yo hubiera sido un hombre, si yo hubiera nacido un hombre, igual lo estaría haciendo. Simplemente pues que mi rol hace que claramente tenga que estar encasillada en una situación en la que pues muchas mujeres se han visto afectadas por lo que hacen, pero también es una oportunidad para destacar que ser la igualdad entre hombres y mujeres no es lo mismo la igualdad a ser iguales, ¿no? Entonces yo siempre defiendo el hecho de que las mujeres y los hombres no tenemos que ser iguales, pero sí tener los mismos derechos y ser vistos todos como tal, ¿no? Con respeto y como de la misma forma. Nicolás, ¿cómo llegó al rock? ¿Cómo llegó a este género metal que él también pues le atrajo de este ambiente y desde hace cuánto pues está interpretando este género? Yo desde muy pequeño, en los años 90, comienzos de los años 90, en el colegio, tal vez alrededor del año 90, 91, eh, creo que más allá del movimiento como tal, lo del género musical y todo lo que trae alrededor, a mí lo que me atrajo fue la música en sí. Hay personas que, como la música también es un em, elemento muy social, mucha gente se atrae por lo que está socialmente alrededor de ella. En mi caso, y en el caso creo que de muchos no fue así, fue la música en sí. em, Tal vez la misma experiencia que tú puedes tener sensorial de cualquier tipo, visual o en cualquier otro ámbito, cuando algo simplemente te impacta y eso fue lo que pasó con la música. Creo que fue en el año 91 que escuché Metallica y en el colegio, compañeros del colegio me decían, escucha esto. Yo ya tenía alguna predisposición, una sensibilidad a la música por mi familia. Había cosas que me gustaban de la música clásica, de las músicas en español, no solo rock, sino incluso había cosas, sonidos en cuanto a las melodías de algunas músicas folclóricas que resonaban. eh, Tan atrás como incluso con las bandas sonoras en los programas de televisión de los ochentas. Todo esto me resonaba mucho. Y de alguna manera el metal tenía como una fórmula perfecta en algo que es difícil de poner en palabras, en cuanto a la forma como suenan las guitarras, en cuanto a la forma como de alguna manera trae músicas muy antiguas en cuanto a sus estructuras de composición, trae músicas incluso eruditas, músicas eh, como Bach, como Mozart, músicas de culto, llamémoslo así, en sus estructuras musicales. Entonces, yo llegué así, muy joven, y gradualmente, pues por medio de la guitarra, me interesé en sacar las canciones en guitarra, y ya de allí por adelante fue algo que nunca le puse mayor mm, cabeza, digámoslo así, nunca le puse una mayor sentido de propósito ni nada que buscaba detrás de eso, era algo muy instintivo y todavía lo es.
tanto la melomanía como la creación musical. Yo tuve una formación teórica en parte y autodidacta en parte, entonces es verdad que uno de mis inicios en la guitarra más formales fueron en la Academia del Conservatorio de Ramiro Izaza, del Conservatorio de la Universidad Nacional, y ya luego hice parte de la carrera en la SAP, de hecho, y allí fue donde tuve acercamiento un poco a las músicas folclóricas, em, pero ya de ahí para adelante fue un proceso más autodidacta. Me fui con mi hermano para Estados Unidos con mi propia banda, se llama Under Threat, todavía está vigente. Em, pues allí tuvimos varios años de experiencia grabando producciones propias, de composiciones propias, girando y más adelante como tal, es cierto, se presentó la oportunidad de ser miembro de la banda solista del ex vocalista de Iron Maiden, Blaze Bailey. También trabajé en un par de composiciones con él, giras extensas en Europa, en parte de Sudamérica, y lo cual, claro, me dio un amplio espectro y entendimiento de cómo funciona o se desarrollan estas músicas extremas en todas partes, ¿no? El escenario de la música joven, el escenario de poder lograr generar un espacio y destacarse no es sencillo. Hay que tener orden, responsabilidad, tosudez, mucha disciplina y mucho trabajo. ¿Cómo ha sido eso, Lina? ¿Cómo ha sido ese descollamiento después de tantas experiencias aquí y allá? ¿Y cómo ese trabajo hoy que de alguna manera representa satisfacciones? Sí, yo pues por mi lado, yo he estado, mi desarrollo musical ha sido muy empírico también. Digamos que lo que he aprendido, lo he aprendido pues a lo largo del camino con las personas que he tenido la oportunidad de tocar en los proyectos musicales en los que he estado. Eh, y para mí ha sido una experiencia más de amistad y de disfrute, como de pasarla bien, que ha sido siempre el objetivo mío cuando interpreto música o al hacer parte de un proyecto musical. Entonces, pues he pasado por varias bandas. Actualmente estoy en Vane, que es la banda con la que estoy trabajando ahorita, pero mis inicios fueron con Las Poker, que son una banda de chicas, de solo mujeres, y con Ataque de Pánico. Entonces, en un inicio yo empecé tocando solo con mujeres y con los años me vinculé a proyectos en los que pues solo Perdón, había se hombres. llama ataque de pánico. Ataque de Pánico, estuve con Las Poker y luego pasé a Killcrops, eh, en la que ya pues solo toqué con hombres y ahorita estoy con Vane, que también son solo hombres y yo soy la única mujer. Entonces, digamos que he podido como abrirme campo y ser de alguna forma aceptado, vinculada al gremio de los hombres, pues cosa que, como bien lo sabemos, no siempre es fácil, pero todo ha sido pues muy, de una manera muy natural y una manera muy desinteresado o poco pretenciosa, simplemente ha surgido por el interés que yo he tenido de hacer las cosas pues con el gusto y la pasión que me genera pues tocar el instrumento que es el bajo, lo que me hace sentir la música que toco. Y eso es lo que realmente me ha llevado pues como a poder hacer parte de estos proyectos y de tener como ese crecimiento y tal vez pues eh, ser identificada como una de las mujeres que hace parte acá de la escena pues del metal y el rock, ¿no? Pero lo que yo he llegado a concluir pues después de todos esos años de experiencias y de tocar es que realmente lo más importante de hacer esto que hacemos es eh, disfrutarlo, hacerlo sin la intención de llegar a ningún lado en específico más que el ejercicio de seguirlo haciendo y de seguir encontrando en eso que se hace un gusto y una satisfacción espiritual, porque ese es el origen de por qué lo he hecho y pues esa es la razón por la que
quisiera seguirlo haciendo, ¿no? Mucha gente en el camino se contamina en el sentido de que pierde el sentido de lo que es hacer música o hacer parte de una expresión artística porque empiezan a entrar otros factores como es el mercado y la llamada industria, y eso muchas veces hace perder como el sentido de lo que realmente se está haciendo acá, que es hacer música y disfrutarla. Muy bien, dices cosas muy importantes. Primero, primero esto de que la música o el hecho de hacer música no puede convertirse como este instrumento de trabajo, de negocio, porque uno mira con mucha preocupación ese atajo que se está cogiendo, donde de alguna manera el oficio de la música conlleva de que es que vamos a conseguir plata mañana por la mañana, nos vamos a enriquecer, y eso ha generado unas grandes distancias con la virtuosidad del hecho musical, ¿no? Ya Nico creo que hablaba de los padrecitos, de Mozart, de Bach, de Beethoven, de todos ellos, transcurrieron siglos para que ellos pudiesen tener vigencia hoy plena. Eh, ese asunto del virtuosismo que parecía ser una especie en proceso de extinción, ¿no? Porque todo lo ha corroído el negocio, el asunto de hacer plata, pero el hecho de la virtuosidad, el hecho de trabajar porque me gusta, porque me siento bien, porque me siento realizado, porque creo que puedo aportarle a la sociedad y a la humanidad un elemento que también nos ayude y nos conjugue a tener un mejor ser humano en el mundo. Esas son cosas importantes que has planteado, de alguna manera las exalto, Lina, y que otro aspecto que planteas es el hecho del trabajo de género, del feminismo, ¿no? Tan en boga como está, y discúlpeme si digo tan echado por el atajo un poco, porque tal parece que no meramente se volvió un asunto de sororidad, como dicen dentro del escenario del lenguaje feminista, sino que se está tornando en un hecho político. Es lamentable esto, cosas en que uno se aterra a ver, por ejemplo, el monstruoso crimen del fin de semana, el Día de las Brujas, donde muere un estudiante de la Universidad de los Andes, masacrado a golpes por gente de la misma fiesta, y allí están involucradas mujeres, y uno mira el video un poco a veces detalladamente y encuentra que son las que más pegan. Entonces dice uno, caray, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pareciese ser que el asunto del feminismo está contraviniendo las cosas y está conllevando a que las mujeres no quisieran no quisiéramos pensar en hacer parte del complemento como tal, sino que generar una especie de enemistad frente al hombre. Creo que hay allí algún error. No sé cómo te parezca esto, Lina, este comentario así de alguna manera un poco desordenado. Sí, a mí me parece que se ha distorsionado mucho o desdibujado el propósito de lo que era el feminismo, porque como tú bien dices, se ha vuelto al revés y ya hoy en día hay, siento yo, mucho resentimiento hacia el hombre Ajá. y es lo que lleva, pues que lo que originalmente tenía un propósito esté ahorita en el otro extremo, que es eh, como alzar pues no una intención de igualdad, sino de rivalidad y de ganar. Y pues personalmente pienso que hombres y mujeres siempre serán distintos. Pienso que el hombre tiene un rol y la mujer tiene otro distinto y que es imposible igualarlos porque pues si no fuera así, entonces todos seríamos hombres o todos seríamos mujeres. Em, entonces me parece que hace falta un equilibrio en ese sentido. Comprendo y estoy con las mujeres que sufren a diario por discriminación por parte del machismo y por injusticias sociales. Pero también sé que hay hombres que también sufren por igual. Entonces, me parece que hay un desequilibrio ahí porque ya el sentido de lo que era defender a la mujer se ha vuelto otra cosa, que es ir en contra de los hombres, lo cual pues en lo que no estoy de acuerdo,
porque pues sí, muchas veces se utiliza eso para, para justificar ciertos actos de violencia que no, pues no corresponden, ¿no? Y que no debería ser la razón de ser, de justificarse detrás del hecho de que las mujeres también tienen derechos, pero todo, pues yo siempre pienso que tiene que partir del respeto, ¿no? Por, como seres humanos integrales más allá del género. Eh, yo también rescato frases que ha dicho Lina. Este género pues lo hace por gusto, por satisfacción espiritual, y que hay mucha gente que se contamina. Es importante resaltar esto y quisiera con respecto a lo que ha dicho, eh, preguntarle a Nicolás, ¿cómo cree que el rock, el metal han contribuido a la configuración de identidades juveniles en contextos sociales como el de los colombianos, como el que vivimos ahora, y en que en muchas ocasiones este género lo asocian con resistencia, lo asocian con disidencia, contracultura, ¿sí? Lo ven como mal, desde el mismo núcleo familiar, ¿sí? Muchos jóvenes, yo tengo hijos ya adultos, uno de ellos le encanta este género, y en un principio, pues uno de padre de familia como que o sea, rechaza este tipo de géneros, por el hecho de decir, no, mi hijo se va a volver drogadicto o mi hijo se la va a pasar en esas por allá únicamente tocando este tipo, escuchando este tipo de música. Digamos que la estigmatización está presente cuando se habla de este género, sobre todo el metal. Entonces, realmente, ¿cómo ha contribuido el género a la configuración de estas identidades juveniles y cómo aporta, obviamente, a lo que nosotros nos interesa y es la paz? Bueno, es una gran pregunta. Yo iniciaría diciendo que mm, una de las razones por las cuales este género musical, que pues no es solo uno, pero es una corriente, una de las razones por las cuales ha sido tan estigmatizada y tan incomprendida es porque a pesar de haber nacido en un punto o en un par de puntos geográficos específicos en el mundo, es una música que no tiene fronteras, es una música que no es tribal. Em, Se ha tribalizado, como en muchos otros géneros musicales y corrientes artísticas, pero su origen no es tribal. Por lo tanto, es una música que no asocias con tu región, con tu barrio, con tu pueblo, con tu país, sino es una música que va más allá de cualquier frontera. Es muy, llamémoslo, mental, muy espiritual. Y esto ha hecho que trascienda fronteras y que a todos los rincones del planeta donde ha llegado haya una identidad común, como una tribu global, en la cual, como les decía yo al comienzo, como me sucedió muy, muy joven, algo resuena y simplemente sientes como ese llamado de que es la música con la que conectas espiritualmente y no necesariamente socialmente o tribalmente, llamémoslo. Entonces, creo que la manera como aporta es en este mismo sentido en el que mm, es un llamado a la unión, ¿sí? Voy a poner ejemplos como festivales que se han venido realizando por décadas acá, como el Festival de Rock al Parque, grandes eventos de artistas internacionales que han convocado público no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica, como el caso de Iron Maiden, que es un fenómeno que describe un poco lo que yo estoy diciendo, de cómo tú puedes encontrarte en un concierto de Iron Maiden no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, personas de diferentes eh, eh, orígenes geográficos, eh, de cualquier nacionalidad, raza, color, eh, sexo, y en ese momento se desvanecen eh, todas esas convenciones o categorías, y es como si fuera casi una religión, es como Iron Maiden. Y en ese momento hay unidad, pero no es ni siquiera algo dogmático, sino es un entendimiento que va más allá de cualquier convención y que unifica. Yo lo he vivido acá y la manera como he observado que ha ayudado a construir sociedad en cuanto a los jóvenes, para contestar también un poco lo que tú preguntas, em, ha sido en la manera como el joven ha sentido pertenencia, ¿cierto? En un momento en el que la sociedad, mm, por todos los diferentes motivos, razones políticas, sociales, socioeconómicas, hay tanta marginación,
pienso que esta música funciona a veces como un refugio. De pronto la música de tu padre, de tu abuelo es la que te dicen, venga, escuche, venga, aprende a tocar guitarra para que me toque la canción X o Y, pero esa real identidad, mm, llamémoslo de una manera propia, eh, creo que es lo que tiene esta música, como ese refugio, mm, en el que de alguna manera, al, al- a diferencia de lo malentendido que ha venido siendo, sobre todo en sociedades como las nuestras, a diferencia de ser una música que trae cosas negativas, es una música que es catársica, como Lina lo dijo en algún momento, es una música que de pronto tú en vez de ir no sé, a golpear a alguien, vas y mueves la cabeza y de pronto existe en el metal algo que se llama el pogo o el mosh pit, en el que hay golpes, pero estos golpes no son con intención violenta. Es como una danza, ¿sí? Incluso si tú observas videos de los mosh pits o los pogos en Colombia o en cualquier parte del mundo, cuando alguien se cae lo ayudan a levantar. Es más como una forma de llamémoslo, Desahogarse. sí, es un desahogo, pero es más que un desahogo, es una catarsis en la que se está danzando con esa música. Llamémoslo que es como la danza de este tipo de música, si hubiera una manera de bailarlo. Y si tú observas tribus indígenas de partes del mundo, llamemos África u otras partes, hay bailes que eran muy violentos, ¿sí? Traían incluso eh, violencia física, sangre, pero no eran con búsqueda de agresión, tenían propósitos espirituales. Yo a veces lo asocio un poco con estas danzas y, y pienso que la razón por la que he sido incomprendida, en resumen, es Hablaste porque, discúlpame, de los sí, negros espirituales, sí, las músicas toda la africanas, música africana, bueno, sí, sí, claro. Entonces, la razón por la que he sido incomprendida es precisamente por el punto que mencioné inicialmente, porque no hay una convención específica, geográfica, cultural de donde nació. Es una música de alguna manera alienígena a todo lado donde llega, pero a la misma vez se siente como que siempre nos ha pertenecido y nos ha hecho identificar. Entonces creo que la manera como aportas como a la persona joven le da una oportunidad de encontrar una expresión, eh, y como cualquier otra situación social, pues tiene sus cosas que hay que observar, ¿cierto? Y hay sus excesos, no solo en la música metal, sino en cualquier situación social donde haya música, donde haya diversión, donde haya sustancias, mm, van a haber estas situaciones, pero esto ya viene ligado a otro tema que es la educación, principalmente en casa, ¿cierto? Sí, algo que tocó usted, Nicolás, tiene que ver con los festivales y me gustaría saber desde su percepción cómo ve el papel de los festivales, pero también de la industria musical en la promoción de la cultura de paz. O sea, favorecen el diálogo, la conciliación, o terminan absorbiendo como esas expresiones de críticas del rock. ¿Cómo lo ve? Sí, pues de hecho, aquí en Colombia, particularmente en Bogotá, se ha ido incluso a extremos que han generado polémica porque el mismo festival, por ejemplo, Rock al Parque, ha involucrado o ha invitado otros sonidos que no necesariamente son rock como tal, pero que tienen fusiones y en esto ha habido pues mm, llamémoslo, mucha invitación a la aceptación, ¿cierto? Y en pronto, en cuanto al tema de la paz, mm, es una manera de comunicar que independientemente de la música que tú estés escuchando, del género musical, porque eso es el otro punto, entre el rock y entre el metal, es como eh, no sé, es como toda una fauna, ¿no? Hay una cantidad de subgéneros, hay una cantidad de subsonidos. Entonces, estos festivales, digamos particularmente aquí en Colombia y en otras partes del mundo, muestran, eh, pues, hacer el experimento de que independientemente de que tú tengas una corriente X o Y musical dentro de este mismo género, hay, hay de alguna manera formas de convivir. Sí hay promoción específica en cuanto a la convivencia sana, en cuanto a la paz. Mm,
tengo muy presente que, por ejemplo, los anfitriones en estos festivales entre las bandas siempre hacen llamados a ayudarse, a que si alguien se cae, ayúdalo a levantar, a que tengan cuidado con el exceso, que a la salida cuídense. Entonces, sí son eventos que están en búsqueda y tienen muy claro el propósito de construir comunidad y construir unidad y tolerancia. Ese es un hecho de paz. En la Universidad Distrital tenemos gente, nuestros jóvenes, hay mucha multitud de gente amante del rock, pues jóvenes, ¿no? Y ojalá este mensaje les pudiese llegar porque es tan importante el hecho del rock como un escenario para la paz. Hacer un llamado frente a esto, porque es un lenguaje especial, es un lenguaje diferente que conlleva otros significados, que tiene grandes y bastiones audiencias y líderes en el mundo, que el rock nació como una figura de rebeldía y de libertad, más no de agresión, porque si podemos quererlo o queremos decirlo como agresión, agresión es la música que plantea y que se muestra, pero es lo más rico y lo que más genera, como han dicho ustedes, identidad. ¿Cómo ven eso? Porque quisiéramos, casi ya terminando el programa, que nos dejaran un mensaje a este nuevo mundo, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, de por qué la importancia del rol frente a estos asuntos de la paz, acerca de la violencia y sobre todo otro aspecto que tocaba Lina, que es lo atinente a la situación de género, ¿no? Cómo en las entidades, en nuestra universidad distrital hay una organización, un comité de jóvenes que lideran un comité de género. Y a veces, no sé si ya que yo haya comprendido mal o soy el incomprendido, pero me dan esas circunstancias de pensar que hay unos conceptos a veces equivocados sobre los cuales has planteado, Elina, que no necesariamente tenemos que pelear por la igualdad de qué, igualdad por el derecho y el respeto de la desigualdad desde ese punto de vista, porque lo que somos un complemento del uno del otro. Entonces, de tal manera como dejar un mensaje, porque realmente estos son poco los escenarios como este que estamos tocando con Sonia y conmigo desde la academia para mostrar un discurso y mostrar un mensaje que deje al joven con alguna inquietud diferente frente al hecho de la configuración del gusto por esta clase de música. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué opinan? Lina, si Em, quieres tú arrancar. ok. Bueno, no, yo puedo decir muy Ah, perdón. brevemente, puedo decir muy brevemente que em, creo que todo, así como mencionaste en cuanto a la academia, todo inicia con la educación, ¿cierto? Todo inicia con la habilidad o el hábito de comprender primero que todo que a pesar de que somos individuos, no funcionamos individualmente, ¿cierto? Todo inicia comprendiendo que es importante escuchar. Algo que tiene particularmente el rock es que es música muy pensante. A lo largo de la historia, todos los grandes artistas han escrito sobre temas bastante interesantes y que invitan a pensar, ¿sí? Eh, eh, entonces es una música muy pensante, es una música que plantea la reflexión. Mm, Mi mensaje para la gente joven es generar conversación. La paz empieza donde hay conversación honesta, donde hay conversación que, en la que no se está esperando a que el otro termine de conversar para tener su turno de hablar, sino genuinamente escuchar. La paz comienza en el momento en el que, independientemente de tu posición ideológica, política, cultural, tú realmente escuches al otro, realmente te pongas en el lugar de otro sin necesidad de estar de acuerdo. Y la paz termina en el momento en el que se acaba la conversación. Puede que suene resumido y sencillo, pero realmente es así. Y ese es el mensaje que particularmente o en lo personal a través de la música que yo hago, transmito, pensamiento crítico, eh, mm, eh, se- volver un poco a la humanidad, a la reflexión de quiénes somos como especie, ¿sí? Em, entonces ese es el mensaje que yo dejaría.
la conversación lo es todo, es el mecanismo más poderoso que tenemos para progresar como seres humanos y en el momento en el que mm, no haya cabida para ella o haya censura o no tengamos realmente, no tengamos o hagamos el ejercicio de escuchar realmente al otro, realmente, así no estemos de acuerdo, pues la paz va a seguir siendo eh, difícil de lograr. Lina, ¿qué opinas? Sí, yo pienso pues también que para mí la paz es principalmente respeto hacia el otro. Yo creo que hay paz cuando entendemos que el otro es diferente y estamos de acuerdo con eso, ¿no? Creo que el estar de acuerdo, la importancia de estar de acuerdo radica en estar de acuerdo en, como dicen por ahí, en estar en desacuerdo y sentirse bien con ello, en aceptar que pues lo que hace interesante la existencia es convivir con gente que no es igual a uno. Eh, en cuanto al tema del rock y del metal, para los jóvenes de ahora, pensaría que el mensaje es decirles que la paz primero está en eso, en, en entender que no importa si somos diferentes, eh, no importa pues de dónde venimos o las dificultades que tengamos, los defectos, los retos, entender que en el rock y el metal y en la música siempre va a haber un mensaje que te va a dar como una luz de todo está bien, no está bien ser como eres, hay más gente como tú que lo entiende y no está solo en eso y está bien que tú seas del modo que eres. Entonces creo que eso genera identidad porque es como entender que tu identidad se puede construir eh, siendo como eres y apoyándote en que hay otros como tú que están en búsqueda de lo mismo y siempre poniendo por encima pues el respeto, lo que dice Nico, el entender el otro, el tener el tiempo de escuchar al otro. Hoy en día, con toda la tecnología que hay, con la inmediatez de las comunicaciones, de las redes, creo que se ha perdido mucho la habilidad de escuchar al otro, de verdad tener tiempo para entenderlo, como él decía. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Es siempre seguir escuchando la música por lo que es, no por lo que nos quieren vender que tiene que ser. Y siempre pues apoyarse en eso y recordarles a todos que todos estamos en este mismo barco, todos estamos luchando con lo mismo y que pues está la música es un espacio para eso, para comprendernos, para aceptarnos a nosotros mismos, para respetarnos y sobre todo pues esto me recuerda que hace unos días estaba hablando con Nico precisamente de una canción de Pink Floyd que se llama Keep Talking, que habla precisamente de la importancia de no dejar de hablar, ¿no? Hoy en día parece algo obvio el hablar, pero pues hoy en día nadie conversa, ¿no? Entonces, eh, muchas cosas se resolverían con tan solo tomarse el tiempo de no dejar de hablar y de escuchar al otro. Entonces, ese sería el mensaje, siempre eh, respetarnos los unos a los otros, entender que aunque seamos diferentes, tenemos el derecho y está bien ser como somos y que también está bien si estamos en desacuerdo o si no somos iguales. La paz viene de respetar y estar en acuerdo con esas diferencias. Muy bien, muy bien y muy interesante el planteamiento donde se demuestra que el diálogo es la base y el fundamento central de la existencia del ser humano y a través de la historia de las generaciones, sobre ellas es que se ha construido momentos de dificultades y momentos de paz. De tal manera que llama la atención, hoy poco se dialoga, ¿no? Hoy los escenarios, entre otras cosas, sobre el asunto de las redes, de los móviles, hasta el punto de la ceremonia central de una familia que es la cena, ya no hay espacio para dialogar porque no hay la conjunción de equipos, sino
la individualidad del aparataje. Y no se construye diálogo, y si no se construye diálogo, no se construye pensamiento, y por ende lo que ustedes demás quieran. Indagarles en este estado situacional en que vive el rock, el metal, ¿cómo avisoran ustedes el futuro de él? ¿Cómo están viendo las nuevas generaciones, los nuevos músicos, las nuevas mentalidades frente a ese hecho como tal? ¿Cómo se está produciendo pensamiento desde este punto de vista de la música? Puedo decir rápidamente para ya acabar que precisamente las redes sociales y la globalización es como un arma de doble filo, pero tiene su parte muy positiva y afortunadamente esta misma globalización ha traído a que en particular en el rock se puedan compartir muchas ideas, se pueda construir desde muchos escenarios y desde muchos puntos. Em, Creo que es una herramienta positiva sabiéndola utilizar y yo vuelvo a lo mismo, no es un papel únicamente de la música como tal, sino viene desde casa. Entonces, la manera como se construye lo que se avecina mm, va a depender mucho de cómo seamos como sociedad y cómo nos eduquemos, pensaría yo, para cualquier cosa, no solo para la música. Lina. Em, yo pienso que el rock y el metal es un lenguaje universal. Las letras que uno encuentra allí hablan de cosas del ser humano y el ser humano, a pesar de los cambios a lo largo de la historia, siempre va a tener la misma esencia. Entonces, eh, tengo muchos amigos que son mucho más jóvenes que yo, que veo todavía que se sienten identificados con los Beatles, con los Pink Floyd, precisamente por eso, porque siento que son mensajes que no tienen tiempo, ¿no? Que son atemporales y eso es lo que creo Lina, que yo va. no soy, discúlpeme, yo no soy tan joven, pero también me siento identificado con esos padrecitos. Exactamente por eso, porque pienso que es un mensaje y una música temporal que pues creo y pienso que por su naturaleza tiene mucha posibilidad de prevalecer pues por muchas generaciones, por esa misma razón. Yo puedo decir algo para cerrar, Claro. complementando con lo que dijo Lina, y es que yo vislumbro en 100, 200 o más siglos, si todavía existimos como raza humana en el planeta, que estas van a ser músicas que van a ser interpretadas así como hoy en día la música de culto se interpreta en grandes salas, la música de Mozart, de Bach, de Beethoven, de todos estos artistas, estas van a ser músicas que en el futuro, los grandes bandas que ya en estos tiempos están ya falleciendo, ya sus edades pues ya no están dando para que sigan, son bandas que de hecho ya se ve que vamos a tener intérpretes en el futuro y como dijo Lina, no tienen tiempo. Yo imagino bandas tocando Iron Maiden de aquí a 300 años o tocando Pink Floyd y creo que no es tan desacertado que esto pueda suceder. Entonces es sin tiempo, definitivamente. Bueno, qué bueno que en una sociedad donde hay tantas divisiones, hay prejuicios, que la música pues que promueva reflexión, fuerza y también libertad. Le agradecemos a usted, Nicolás. Buenas noches. Muchas gracias por participar en el programa. Gracias a ustedes y que tengan una buena noche. Un placer y un honor. Igualmente, Lina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buena noche también para todos. Bueno, y rápidamente para finalizar, los invitamos a ustedes, a Nicolás, a Lina, a todos, a una convocatoria que tenemos de la revista Ciudad Pasando, que es una publicación del Instituto de Paz, del IPASUD, y tenemos esta convocatoria para una separata que vamos a hacer en la edición 19.1, a ver si se anima Nicolás, Lina, para que escriban. El tema central va a ser músicas extremas, rock, metal y géneros afines. Entonces se están recibiendo artículos, ensayos, reflexiones académicas que aborden pues este campo desde diversas perspectivas. Toda la información está en la página de revistas.distrital.edu.co. Ahí está y la fecha límite para recibir estos textos es el 10 de diciembre. Entonces, ahí está hecha la invitación. Muchas gracias también al profesor Luis Alfonso Bermúdez con estos buenos invitados, con este buen tema. Terminamos qué está pasando. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.